Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar acerca de los instrumentos de recuperación de los centros históricos mexicanos. ¿Por qué? Porque no tiene caso que estuviéramos hablando de los que se utilizan en otras partes si no estamos primero viendo nuestra situación y contexto mexicano. Acompáñame porque vamos a definir conceptos y cómo es el manejo de un centro histórico. Plan o programa de desarrollo urbano. Es el instrumento técnico-jurídico que ordena y regula los usos del suelo, así como las actividades económicas y sociales de un determinado territorio. Este, a su vez, puede tener algunos instrumentos, entre otros, un plan de manejo. Plan de manejo es un instrumento para el desarrollo urbano local. El principal objetivo de un plan de manejo es proteger el patrimonio heredado, rehabilitando el territorio mediante un plan integral y continuo que concilie la conservación de los valores culturales con las necesidades del desarrollo económico. Los ámbitos de acción son el centro histórico, los barrios tradicionales, las fortificaciones de la periferia y la zona de amortiguamiento que se defina en el propio estudio. El objetivo general de un plan de manejo es lograr un eficaz proceso de recuperación urbana, incluyendo su conservación, potencializando una rehabilitación social y económica, el fortalecimiento del equipamiento urbano, la puesta en valor de los espacios públicos y de la identidad sociocultural de los barrios tradicionales como alternativa del desarrollo integral del patrimonio cultural de la ciudad. Es importante mencionar que actualmente en América Latina y el Caribe solo el 47% de las ciudades patrimoniales cuentan con un plan de manejo, mismo que en muchos casos no es utilizado. Cifra obtenida en el Seminario de Centros Históricos de la Ciudad de México, organizada por el Senado de la República, realizada en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México el día 10 de septiembre. Por Niklas Schuss, representante de la UNESCO México. ¿Qué es lo que otorga el plan de manejo? Pues el plan de manejo nos otorga ese fortalecimiento del patrimonio, ese cambio de usos para que el centro histórico tenga sustentabilidad y genere recursos para seguir sosteniéndose y que las generaciones futuras lo puedan conocer. Como estamos viendo, en muchos lugares el plan de manejo no se utiliza o no se toma en cuenta y por eso de ahí la importancia. Si todos los centros históricos tuvieran un plan de manejo, no estaríamos en situaciones de olvido, de destrucción o de vandalismo como se están viviendo en muchos estados de la República. Alternativas de financiamiento para centros históricos. Los recursos fiscales para centros históricos. En la búsqueda de mejores alternativas para el financiamiento de acciones para el rescate de centros históricos, se han desarrollado diversas metodologías, normativas y sistemas para la recaudación de recursos para usos diversos dentro del mantenimiento y crecimiento de las ciudades, muchas de ellas en busca de una mejor calidad de vida, frase que enmarca muchos de los trabajos sin fin en la recuperación del patrimonio arquitectónico que envuelve lo social y económico de una localidad. A continuación se describen algunos de los recursos fiscales por medio de los cuales una ciudad obtiene recursos para sus acciones de desarrollo urbano y de conservación. Lo primero son los impuestos locales. Aquí es donde se definen las participaciones y derechos de cada una de las partes de la ciudad, gobiernos ciudadanos, mismos que contienen las siguientes características. Ventajas, disponibilidad inmediata y cierta libertad en el ejercicio de esos recursos. Desventajas, ciudades con gasto corriente alto, dependencia financiera de las participaciones, ingresos propios insuficientes y necesidades dispersas por todo el territorio urbano. Estos recursos fiscales para centros históricos, hay muchos. En el caso, para ubicarnos un poquito lo que sucede aquí en el caso de Comala, no sé si recuerdan ese nombramiento de pueblo mágico, esa categoría que se da pues para darles recursos. Ese nombramiento de pueblo mágico a Comala le trajo
le ha traído muchos beneficios, pero sin embargo también pues es un municipio que de repente, como muchos otros del estado, están en números rojos. Y entonces, pues, ¿qué es lo que sucede, no? O sea, esos recursos que llegan como pueblo mágico no son suficientes, esos recursos federales. Y entonces a veces no hay en qué aplicar ese recurso, porque viene exactamente el recurso para el mejoramiento del lugar que se visita. En este caso, no sé si recuerdas, hace unos años llegó este recurso a Comala y no sabían en qué emplearlo. Y empezaron a repavimentar todas las calles. Metieron a 2, 3 constructoras por ahí y pues resultó que no supieron cómo empedrar. Metieron cemento para pues obviamente incrementar el costo, a lo mejor se tenían que gastar el presupuesto. ¿Y qué sucedió? Pues no habían pasado ni las primeras fiestas, ni habían sido 6 meses cuando este empedrado se empezó a levantar. Eso sucede cuando desesperadamente tienes que gastarte el recurso, porque si no te lo gastas o no lo utilizas, lo tienes que regresar. No ves si en realidad eso se necesita o no se necesita y qué podrías hacer para mejorar. Con eso te estoy dando un ejemplo, ¿no? Que pues lo tienes de disponibilidad inmediata y te dan cierta libertad para el ejercicio de recursos, pero pues la desventaja es que tienes gasto corriente alto, que dependes de esos ingresos y que tienes necesidades dispersas y no sabes cómo cubrirlas. Entonces, pues los gobernantes también tienen que ser muy acertados en las decisiones para que no se equivoquen, como sucedió en el caso de Comala hace algunos años. Las contribuciones para mejoras de centros históricos. Aquí existen cobros del costo o parte de este a los beneficiarios directos de una obra pública. Este impuesto se recauda y se usa en diversas acciones de la ciudad, que no siempre se ven reflejadas en mejoras de la ciudad, son utilizadas en obras sociales como lo es salud y educación principalmente. Las ventajas: se cobra solo a los beneficiarios y se generan ahorros en el gasto municipal. Las desventajas: es complicado establecer quiénes son los beneficiarios directos de cierto tipo de obras como la vialidad primaria. Generalmente las zonas pobres de las ciudades son las que más necesitan obras y su población tiene poca capacidad de pago. Pues sí, esto del cobro del costo o parte de este a los beneficiarios directos de una obra pública en centros históricos es complicado, porque la mayoría de las personas, como ya fuimos viendo, que se quedaron a vivir en centros históricos, pues son personas necesitadas que no tienen el suficiente acceso y que sucede como ha sucedido en Guadalajara, que la gente en el centro histórico empezó a llenar, así literal, llenar sus losas de agua para que se cayeran las casas y las demolieran, porque salía más caro estar manteniendo un edificio histórico que el que se demoliera. Imagínense en qué nivel estamos hablando o en qué nivel estábamos. Entonces, es algo grave. Hay muchísimas construcciones históricas que los dueños no encuentran cómo poder mantenerlas y deciden hacer este tipo de cosas, como lo que les comento de Guadalajara, para mejor vender como terreno. Instrumentos de financiamiento para centros históricos. Hay incentivos fiscales, facilidades administrativas, sistema de transferencia de derechos y subsidios. Sabemos que cuando hay un centro histórico, hay incentivos fiscales, es decir, la gente que mantiene sus casas, aunque sigan siendo habitadas, pues se les dan subsidios, como es, pues no te cobro la luz, el predial tampoco te lo cobro si mantienes bien tu casa en buen estado. Hay muchos incentivos fiscales dependiendo del estado y dependiendo la zona. Facilidades administrativas, a lo mejor vienen programas y te puedes incluir dentro de esos programas sin costo alguno o nomás poniendo cierta parte del material. La transferencia de derechos, es decir, pues tú puedes seguir heredando a la familia siempre y cuando lo vayas a conservar, pues estás como con ciertos privilegios o estás ya dentro de la historia porque tienes o vives o habitas un inmueble histórico.
Y hay subsidios. Como ya dije, pues ciertos cobros están exentos o te cobran un muy poco porcentaje. Diagnóstico de los centros históricos patrimoniales en México, declarados por la UNESCO. Existen 10 ciudades mexicanas inscritas dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Al mismo tiempo, la República Mexicana cuenta con 56 zonas de monumentos históricos y varios centros de ciudad con características monumentales. Este hecho coloca a México en el primer lugar como reserva patrimonial del continente americano y revela la riqueza del legado cultural de nuestro país. Estos centros históricos y centros de ciudad han acumulado los valores sociales, simbólicos y económicos tangibles e intangibles propios de cada lugar. Son testimonio documental y formal de nuestro legado patrimonial, ya que conjugan diversas actividades humanas y son fuentes inagotables de historia, prueba contundente de la continuidad y evolución de una sociedad. Por ello, surge la necesidad de crear nuevas políticas de atención en materia de desarrollo urbano y conservación del patrimonio, en virtud de que los centros históricos han carecido de una política integradora que regule y coordine tanto la planeación urbana como el adecuado uso de los recursos. ¿Qué nos dice aquí? Pues que necesitamos. México, como ya sabemos, tiene una gran riqueza cultural, no es que apenas lo acabemos de descubrir, pero nos falta mucha gestión, nos faltan poner en práctica las cosas, porque leyes tenemos, nos falta ponerlas en práctica. ¿Para qué? Pues para que podamos en realidad tener centros históricos que sean sustentables y que la gente quiera vivir en ellos. Es de interés para la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, salvaguardar el legado patrimonial de nuestro país a través de una ordenada instrumentación normativa que apoye en la transición de lo antiguo a lo moderno por medio de planes, programas y estrategias de desarrollo urbano sustentable a corto, mediano y largo plazo, que coordine y realice conjuntamente ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Suelo y cada uno de los municipios con valor patrimonial, que así lo requiera, el desarrollo de un modelo de asistencia técnica y fortalecimiento municipal que conjugue diversas inversiones a nivel federal, estatal y local para que se logren resultados puntuales bajo un perfil de proyectos integrales fundamentados en planes y programas para el desarrollo urbano adecuado, de acuerdo a las necesidades y características de cada una de las ciudades. Es decir, no todas las ciudades tienen las mismas necesidades ni las mismas características. Debemos enfocarnos en cada problemática, porque cada problemática es particular. ¿Y se puede solucionar? Sí se puede solucionar. ¿Hay apoyos? Sí los hay, pero debemos de saberlos gestionar. Como actividad vamos a reflexionar y responder. 1. ¿Cómo definirías entonces un plan de manejo? 2. ¿Crees que el estado de Colima en algún centro histórico cuenta con un plan de manejo? 3. ¿Para qué centro histórico del estado de Colima propondrías un plan de manejo y por qué? Pues te lo dejo de reflexión porque ya vamos a entrar a las características de un plan de manejo y vamos a poder observar por qué en el caso de nuestro estado pues estamos en la situación en la que estamos, porque en realidad normativas sí existen, propuestas también, pero no se llevan a cabo. Un ejemplo de esto es por qué tenemos en nuestro centro histórico casi partes ya de lo que es patrimonio, aunque el siglo XX lo protege el INBA. ¿Por qué tenemos la construcción de un edificio que se denomina C5? ¿Quién lo permitió? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué ahí? ¿Se han puesto a cuestionar y reflexionar esto? Se los dejo de tarea. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.